Este es un ejemplo sobre el método del triángulo. Dice así el problema. Un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al sur y después 4 kilómetros al oeste. Las preguntas son, ¿cuál es la distancia total que recorre y cuál es su desplazamiento? Lo primero que debemos establecer es una escala, porque aquí estamos hablando de kilómetros, 3 kilómetros y 4 kilómetros. Entonces debemos tener una escala. 1 centímetro para poderlo trazar. 1 centímetro equivale, pues en este caso nos conviene que 1 centímetro sea igual a 1 kilómetro. Esta es nuestra escala. 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. Ahora voy a trazar el recorrido. Me dice que va 3 kilómetros hacia el sur y después 4 kilómetros al oeste. O sea que voy hacia abajo y después al oeste, hacia la izquierda. Ese es el trayecto que vamos a describir. Bueno, vamos a trazar nuestra rosa náutica. Como voy hacia abajo y hacia la izquierda, puedo trabajar en este espacio muy bien. Aquí vamos a dibujar la rosa náutica. Y marcamos los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Bueno, la información que tenemos es 3 kilómetros hacia el sur. Bueno, sobre el sur, desde el origen y hacia el sur, vamos a marcar nuestro primer vector. El punto de intersección va a ser pues el origen de mi vector. Entonces, como yo estoy manejando una escala de 1 centímetro a 1 kilómetro y mi primer vector dice que tiene una medida de 3 kilómetros, entonces voy a marcar 3 centímetros. 1, 2 y 3. Voy a quitar la regla, la escuadra y voy a marcar esas distancias. Ahí están. Puse pequeños segmentos. Y ahora sí voy a trazar el vector. Saliendo desde el origen y viajando hacia el sur. Ahí dibujo mi primer vector. No debo rebasar las 3 unidades que marqué. Acuérdense que un vector lleva su punto de aplicación, la magnitud que ya la pusimos, que son los 3 centímetros, el sentido, que ese se lo da pues la flecha y pues la dirección, que esa nos la está marcando el sur. Ese es nuestro primer vector. Este vector es de 3 kilómetros. Es un vector distancia. Distancia igual a 3 kilómetros. Bueno, ahora, tome en cuenta que estábamos en el origen y el caballo se desplaza 3 kilómetros al sur. Ahora el caballo ya no está aquí, ahora el caballo está aquí, donde finaliza mi flecha. A partir de ahí, pues me tengo que mover ahora 4 kilómetros al oeste. Bueno, pues voy a marcar a partir de donde termina mi flecha 4 kilómetros rumbo al oeste, o sea, 4 kilómetros hacia la izquierda. Cuando hacemos este acomodo, se llama unir los vectores punta con cola. Déjenme más o menos alineo. Se supone que debe tomar, nada más que aquí no tengo las herramientas completas para trazar una paralela, pero se supone que debe tomar el oeste, o sea, la marca del oeste, el eje horizontal, lo debe tomar y desplazarlo hacia abajo y acomodarlo en forma paralela donde está la flecha
determinación de nuestro vector. Voy a acomodar un poquito mejor porque así se veía algo chueco al final. Cuando estamos trabajando el método gráfico debemos ser muy precisos, lo más preciso que podamos en la medición con nuestro estuche de geometría, porque de eso depende pues el resultado, que nuestro resultado pues sea correcto o que se acerque lo más que se pueda al resultado correcto. Disminuir el error. Bueno, ahí está. Voy a trazar primero la horizontal. Voy a cambiar de color. Voy a trazar la horizontal. Estas líneas van a ser mis auxiliares. Sí, ese es mi auxiliar del oeste. Sobre esa línea voy a dibujar el vector de 4 kilómetros al oeste. Bueno, si son 4 kilómetros al oeste, pues tengo que marcar por aquí los 4 kilómetros. Ahí tengo 3 y aquí sería el cuarto. Voy a marcar la línea antes de que se me mueva aquí la regla. Bueno, se desplazó un poco, pero ahí está la marquita, si la alcanza a ver. La marquita llega hasta ahí. Ahí está. Ahí está más o menos. Y voy a realizar las marcas de los 4 kilómetros. Voy a poner pequeños segmentos para que vea las separaciones. Ahí tengo los 4 centímetros, entonces la unión es punta con cola. Aquí termina mi primer vector y aquí empieza mi segundo vector de desplazamiento hacia el oeste de 4 kilómetros. Recuerde que la flecha no debe sobrepasar los 4 centímetros que marcamos. Ahí lo tiene. Entonces, este es el recorrido que hace este jinete con su caballo. Bueno, si me pide, la primera pregunta, si me pide cuál es la distancia total, pues lo único que debo hacer es sumar. Sumar desde el origen, desde donde salió, donde avanzó hacia el sur y donde avanzó hacia el oeste. Eso es lo que voy a hacer. Entonces son 3 kilómetros hacia el sur más otro vector de distancia de 4 kilómetros hacia el oeste. 3 más 4, pues esos son 7. La primera respuesta que yo tengo es que la distancia total, la voy a poner aquí, distancia total es igual a los 3 kilómetros más los 4 kilómetros, pues su distancia total fueron 7 kilómetros. 3 más 4, 7. Y la otra pregunta es, ¿cuál es su desplazamiento? Bueno, para su desplazamiento, lo único que voy a hacer en el método gráfico es unir desde donde salió este caballo, desde donde salió que fue el origen, desde donde salió hasta donde llegó, que fue donde terminó el recorrido en el oeste cuando terminó los 4 kilómetros. Entonces voy a hacer esa unión. Salió del origen y terminó en la flecha azul. Creo que ahí. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Como le digo, aquí sí hay que ser muy, muy precisos o lo más preciso que se pueda para que nuestro resultado pues dé correcto. Esa línea rosa va a ser un vector. Ese vector, su origen lo va a tener precisamente en el origen, donde
donde se unen o donde se cruzan mis dos ejes y va a tener su fin donde termina el recorrido de este jinete y su caballo, o sea, donde termina la flecha azul. Y lo único que va a hacer, como estamos en el método gráfico, es medir esa línea. La voy a medir desde el origen hasta donde terminó. Acuérdense que estamos trabajando en centímetros. Entonces voy a medirlos. Tengo 1. Mire, le voy a poner otro color para que se aprecie. 1, 2, 3, 4 y 5. 5.1, mire, 5.1. Entonces tengo 1. Ay, se fue muy grande esa línea. Tengo 1. Ay, no te borres. Tenemos 1, 2, 3, 4 y era 5.1. Ok. Este vector rosa tiene una distancia de 5.1 centímetros. Bueno, tengo 5.1 centímetros, pero cada centímetro es 1 kilómetro. O sea que sería 5.1 kilómetros. Entonces, según el método gráfico o según mi método gráfico con mis trazos, el desplazamiento, aquí lo voy a escribir, deje quito la regla, la escuadra. El desplazamiento es de 5.1 kilómetros y tengo que decir hacia dónde. ¿Hacia dónde? Para decir hacia dónde tengo que medir los grados. Entonces, pues, como estamos en la rosa, estamos midiendo desde el norte a favor de las manecillas del reloj o puede medir con relación al eje horizontal, que en este caso pues es lo que nos conviene, medir con relación al eje horizontal. Voy a medir este ángulo que se forma aquí, ¿sí? Ese ángulo de inclinación. Bueno, pongo mi transportador, recuerde que el 0 pues va alineado con el origen de mi rosa y alineamos muy bien los extremos y empezamos a contar. Tengo 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38. Según mi vista, aquí serían 38 grados. Entonces, aquí le pongo el 38. 38 grados. Ese ángulo es de 38 grados. Según mi medición, entonces tendríamos el desplazamiento es de 5.1 kilómetros, 38 grados. Al sur, porque voy hacia abajo, al sur del oeste. Bueno, este sería el método gráfico, pero aparte del método gráfico, también tenemos el método analítico. Y el método analítico pues es más preciso. Bueno, para el método analítico